Uno de los libros que más nos ha impactado últimamente ha sido este que tengo en las manos de Francisco García, Cosas que leo al leer, un minuto de radio entre literatura y fe, editado por PPC. Francisco García es decano de la Facultad de Teología de Salamanca y sacerdote de la diócesis de Zamora. Con él vamos a adentrarnos en este texto, que es una auténtica joya, un texto pensado para sus colaboraciones semanales en la radio, pero que al convertirse en un texto escrito es muy interesante, muy sugerente por ese puente que tiende entre fe y literatura. Pues qué alegría contar en Cruzando Fronteras con Francisco García, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Muy buenas, Fernando. Muchas gracias. Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros para hablar de cosas que leo al leer, que ya el propio título habla casi por sí mismo. Pero antes de entrar en el volumen, cuéntanos un poquito algo sobre ti, de dónde eres y qué actividades realizas en la actualidad. Bueno, soy cura diocesano de Zamora, de la diócesis de Zamora, desde hace 31 años. Eh, Desde hace 20, más o menos, trabajo como profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, como profesor primero de Teología Pastoral y luego soy profesor ahora de Cristología y de Misterio de Dios, además de los cursos de posgrado. Luego en mi diócesis, durante el fin de semana, acompaño a un grupo de laicos, adultos. Tengo mucha relación con algunos monasterios de clausura, en especial con las Carmelitas de Toro, pero soy confesor también de las benedictinas, eh, con las dominicas también. Y luego, durante muchos años, hasta que llegó el COVID, tuve un proyecto, 10 años, un proyecto de promoción de la oración en la Zamora ciudad, que ahora estamos retomando un poco en Toro también. Y a eso me dedico fundamentalmente. Bueno, además tienes un blog que se llama Entretiempo de Fe, entretiempodefe.es, que es un blog que tiene un material también muy interesante en torno a cuidar nuestra vida espiritual, ¿no es así? Sí, sí. Cuando iba, nació a raíz del curso de promoción de la oración y de lo que yo iba escribiendo, teológico. Me interesaba que no quedara perdido o en folios o en libros que nadie lee, sino que estuviera a disposición general. Entonces, para mí el blog, más que el blog, la página web, que es una página web, es como un armario con unas estanterías. Yo voy colgando allí todo lo que hago. Todo lo que hago es desde los artículos de teología más abstractos hasta fichas muy sencillas de oración. Eh, entonces, todo está a disposición. Yo suelo decir que no hay copyright, que uno puede copiar y coger todo. Eso sí, suelo decir, no digas que es tuyo, no por mí, sino para que no tengas que pasar días en el purgatorio. Pero esa es la idea de poner a disposición general todo lo que hago. Bueno, en cosas que leo al leer, ya el propio subtítulo nos habla del origen del libro, un minuto de radio entre literatura y fe. ¿Cómo surge este proyecto literario que primero estuvo pensado para la radio? ¿Y en qué radio emitías estos textos? Sí, fue el director del programa de radio programa de radio diocesana de la COPE en Salamanca, el que me llamó. Se lo había pedido a otra persona, pero a otra persona le dijo mi nombre porque ella estaba muy ocupada en ese momento, y me propusieron tener de los 15 minutos, el último minuto del programa semanal, dedicarlo a una reflexión sobre literatura y fe, pero sin ningún formato, me dejaron en libertad. Entonces, pensando, me intuí que podría ser interesante coger fragmentos de libros que estaba leyendo, fragmentos cortos, y ofrecerlos con alguna orientación, pero sin explicarlos. No se trataba de poner el texto y decir, esto significa esto, no, sino de que al leerlos yo sugiriera como una dirección,
con alguna frase al principio, al final. Bueno, entonces yo les dije 3 meses, porque son muchos, porque son de cada una de un libro. No es, entonces empecé, pero se volvió hacia mí y me fue ayudando a retomar los libros que leía meditándolos y meditando esos. Después de 2 años, cuando ya estaba en torno a los 100 textos, dije 100 textos y cierro este ciclo y ya nada más. Y lo que me decidió a mandarlos para publicar fue que mucha gente me decía, habían caído bien, en el programa de radio habían funcionado bien, pero era demasiado rápido, porque yo decía, es que lees el texto y cuando estás en la primera frase, ya estás en la segunda, no da tiempo a meditarlos. Y creí que tenerlos como texto podía servir también para disfrutarlos con un poco más de pausa. Y esa fue la razón de mandarlos luego a publicar. Pues si te parece, Francisco, vamos a escuchar ahora un análisis de la obra, un análisis desde luego muy detallado, y después si quieres pues reaccionas ante esto que nos van a contar. Muy bien. Hola Fernando, hola Francisco y hola a quienes nos escuchan. Estoy encantado y muy agradecido por esta nueva ocasión de ver en las palabras una suerte de vitrales atravesados por la luz de la palabra. Domingo tras domingo, Francisco nos ha invitado a entablar, a través de las ondas, un diálogo con autores de todo tipo y a adentrarnos de su mano en el bosque de sus letras. Francisco adopta una disposición de rara apertura teológica, no lejana a la sana locura del Quijano y trocada como la suya a lo divino, cuando aventura que la lectura de novelas puede convertirse en un verdadero acto de piedad. Y nos pregunta, solo para afirmarlo con énfasis, ¿acaso no es el primer acto de piedad la escucha de Dios? Entonces la llama prende y algo dice en el interior, como los niños cuando escuchan los cuentos, como nuestra pobreza cuando se reconoce amada en las bienaventuranzas. Quiero aventurarme bien, quiero bienaventurarme, quiero leer esas historias, ser parte de esas venturas, cruzar esa puerta, atravesar el espejo, adentrarme en ese bosque, conocer ese reino. ¿Qué novelas lee Francisco? ¿Qué cosas lee cuando las lee? ¿Qué encuentra en ellas? Encuentra palabras, algunas de fe y en cascada, encuentra pájaros y pececillos, farsantes, solos, locos, maestros, encuentra heridas, amor más allá del dolor, recuerdos empapados de muerte y vida, cinismo, belleza y bien, más amor, anillos, canales, prejuicios, deseos, pasos, el anhelo de lo eterno, esperanza contra toda esperanza, bondad escondida, la sabiduría de la cruz, humanidad común, gallinas y aún más amor, y el libro con mayúsculas en los libros minúsculos, la vida de verdad en las vidas de ficción, historias sedientas de eternidad, y todavía más amor, y un aliento regalado, esas son sus bellas palabras, al final de la escritura, insuflando toda lectura. Ven, Señor, venga tu reino. Francisco pone en conversación la perla de Steinbeck y el anillo de poder de Tolkien. Se hace eco del dolor de la escritora Agatha Christoph en La analfabeta y del sufrimiento de Oscar Wilde en De Profundis. A la novela El diablo de Tolstoy responde con palabras de San Pablo y nos invita con Simone Weil a mirar las cosas con profundidad, pues al decir de ella, la atención es el primer nombre de la oración. Henri de Luca, Nuccio Ordine, Byung-Chul Han, también sabios, El vuelo nocturno de Saint-Exupéry o El monstruo que viene a vernos de Patrick Ness se ven congregados en su singularidad y en consonancia de voces. El libro, un precioso diamante de 100 caras, fue concebido para ser oído, y algún texto de hecho forma parte de una sinfonía, la tercera de Henryk Górecki, pero otro apela al sentido del gusto, como El banquete de Babette, y muchos son una educación de la mirada. ¿Y qué decir del tacto? El escritor griego Theodor Kalifátides resume así la esencia de la hospitalidad. Su mujer, noruega, luchaba por pelar un higo con cuchillo y tenedor, y su anfitriona, en Grecia, le dice: aquí les quitamos la piel con la mano. Gumila, como se llama su esposa, asiente, hace lo que le dicen y en ese acto se establece un vínculo sencillo pero verdadero de pertenencia.
un ver, oír, tocar, saborear, decir y agradecer compartidos alrededor de una misma mesa. Al qué, al cómo, al dónde, ha de seguir el cuándo, el cuánto. ¿1 minuto para cada capítulo? ¿100 minutos? ¿Poco más de 1 hora y media para 100 libros? Sí y no, y ni sí ni no. Esa medida aquí, aunque nos sirve, no sirve. Los breves apuntes de una página para cada libro reflejan en su contención horizontes de hondura y de anchura sin medida. En un ensayo sobre el sacramento del tiempo, Thomas Merton habla de un tiempo primordial, litúrgico y no letárgico, que no aliena sino que alienta, y que está presente en el mismo corazón del tiempo secular, allí donde Cronos y Kairos se encuentran. En fin, ¿para qué leer?, se pregunta en el primero de esos 100 minutos. No revelaré su respuesta, que merece la pena leer. Gracias, Francisco, por compartir las cosas que lees al leer novelas, al leer las almas en sus tramas y al celebrar en la urdimbre de su vida el rostro de nuestra reencontrada humanidad. Conocía este texto y cuando se lo oí y cuando lo vuelvo a oír ahora, abruma un poco. Me siento un poco abrumado porque el, tengo la sensación, y que es una sensación bonita, de que los libros y las palabras van en cascada haciéndose más grandes y que lo que dice uno no es solo lo que dice, sino lo que el otro escucha y recrea. Y entonces lo que a mí me ha pasado con algunos libros y he escrito, después ahora Fernando, cuando lee estos textos tal y como yo los he leído, no dice lo que yo he hecho, dice mucho más. Dice lo que él ha hecho con mis textos. Cuando, por ejemplo, decía lo de los sentidos, el tacto, el gusto, yo eso no lo había pensado. Y de repente aparece y se hace más grande. Y yo creo que esto es una de las cosas que Fernando conoce muy bien porque es especialista en literatura, ¿no? Inglesa. Y buenas de la literatura, que la literatura no es una palabra cerrada, sino que es una palabra que se ofrece para recrear el mismo pensamiento y la misma mirada. Y entonces cuando uno ve que las palabras propias, las que yo he puesto del libro, mías, mías, son como una octava parte, porque son textos de otros, ¿no? Pero cuando uno coge las palabras que yo y las acoge como una fuente para meditar, para pensar más profundo, uno dice, magnífico. Pero esto no lo domina uno. Y esto es lo bueno también, que tú lo das y que el lector ensanche. Así que cuando alguien hace esto, con lo que yo digo, y Fernando lo hace muy bien, porque además escribe muy bien, ¿no? Eh, yo siento mucha gratitud por poder haber dado algo para que otro lo haga más grande, ¿no? Y eso me parece bonito. Hay otra cosa que la que dice Fernando, que es un hombre no solo especialista en literatura, sino especialista en uno de los grandes místicos, en Merton, ¿no? Que la lectura es un acto de piedad, incluso la lectura de la novela. Eso para mí es muy importante. Y yo creo que aquí Fernando y yo estaríamos muy de acuerdo porque es una forma de mirar el mundo sin separar lo religioso de lo no religioso. Porque porque el cristianismo es eso. Porque el cristianismo es coger la carne tal y como es y dejar que Cristo la transfigure. Pero habitualmente no hacemos esto. Habitualmente creamos zonas transfiguradas y zonas que están ahí. Y yo creo que la literatura nos ayuda a tocar la vida en su masa incluso más oscura, ¿no? Y, y llevarla a presencia de Dios como una especie de anhelo de redención, ¿no? Por eso a mí me parece tan importante, porque a la vez te vincula al suelo y cuando la lees con apertura es como una especie de oración, de anhelo de la vida plena.
Yo estoy muy agradecido. Yo, a raíz de una conferencia, nos conocemos hace muy poco, pero estoy muy agradecido a Fernando porque me alienta mucho cuando dice estas palabras. Pues agradecemos mucho nuevamente la presencia de Fernando Beltrán Llavador en nuestro programa, además que con la profesionalidad y sobre todo con el cariño que hace todas las cosas y todos sus trabajos y estas colaboraciones. Si te parece, Francisco, claro, este libro es tan completo que es muy difícil pararnos solo en un aspecto, así que yo he ido entresacando algunas frases, algunos comentarios para que los vayamos dialogando con total naturalidad. Había uno que me ha llamado la atención: la fe solo es verdadera cuando, envuelta por el cotidiano fluir de la vida, lo abraza y lo ensancha, como hablabas ahora, sometiéndose a la fragmentariedad dramática de la vida e insertando en ella la esperanza. Sí, esto es una frase del prólogo. Eh, para mí esto es muy importante y no solo importante como cristiano, como cura, sino también como profesor de teología. Porque demasiadas veces tengo la sensación de que nuestra reflexión, nuestra espiritualidad, son como una especie de sudokus de ideas, ¿no? Que están por encima de la vida. Y entonces no funcionan como buena noticia. Para mí es muy importante que eh, seamos honestos con el fluir de la vida, en todas sus dimensiones, y que en ese fluir nosotros lo envolvamos con la presencia de Cristo, con el misterio pascual, ¿no? Y con la palabra de tal manera que quede, quede alentado, consolado. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que siempre, nunca tocamos la plenitud. No, haciendo esto, no tenemos momentos de casi de tabor, o lo rozamos, ¿no? Entonces es difícil, y a eso es lo que yo llamo la fragmentariedad. Y la vida cristiana creo que es asumir esta fragmentariedad, eh, envolviéndola con la esperanza que da la presencia de Cristo. Si ha- por eso la novela, que es un género literario que surge con la modernidad, ¿no? Fundamentalmente, eh, y que expresa la vida tal cual es. Una novela no dice lo que tiene que ser, dice lo que quiere. Los personajes son como quieren, no tienen que ser buenos, ¿no? Eh, pero así reflejan la vida de verdad y reflejan justamente la vida que ha acogido Cristo para irla rehaciendo. Y la plenitud solo está en lo no visible. Dice un poeta eh, extremeño, Basilio Sánchez, dice, el, el rebaño, dice, a un pastor está tranquilo a la sombra clara me parece que es así, a la sombra clara de una acacia. El rebaño no cabe en el paisaje. La vida nuestra no cabe en el paisaje. Está siempre como, es menos, ¿no? Y la novela te pone esto yo creo que esto es fundamental en la espiritualidad cristiana. Y también hablas de la tiranía de nuestras ideologías. Dice, la ficción puede ayudarnos a situarnos en esa realidad concreta que, aun siendo la nuestra, no vemos, presos de la tiranía de nuestras ideologías. Claro, construimos un marco de lo que tenemos que ser, de lo que deberíamos ser, y estamos ahí, pero eso significa que no dejamos que salga lo que somos para que Dios lo amase. En la medida que el mundo se revela en lo que es, Dios puede tener una palabra verdadera para lo que es, si no siempre tendrá una palabra en alguna medida ficticia. Haremos ficticio a Dios, ¿no? En ese sentido, voy a poner el ejemplo de los endemoniados. Solo cuando los endemoniados sacan y gritan y sacan todo lo perverso que hay en ellos, entonces Cristo se encuentra con la verdad de lo que sucede y puede salvar. Mientras eso no se dice, eh, estamos con una coraza ideológica, ¿no? Que puede ser religiosa y con palabras religiosas, que no nos deja ni siquiera disfrutar, ¿no? Me ha gustado mucho también que entre tantos libros selecciones, por ejemplo, El Bajísimo. Bajísimo, sí, sí. Eh, Christian Bobin es uno de los contemplativos de nuestro tiempo, ¿no?
Tiene una mirada con una sensibilidad muy especial. Eh, y, y en ese libro en concreto, un remake de la vida de San Francisco, si lo diría con Frank Sinatra, My Way, ¿no? A su manera, ¿no? Eh, pero justamente hace esta mezcla de San Francisco y su propia vida y la vida, y vamos a hacer una reflexión mirando la realidad. Yo creo que de Christian Bobin lo que se puede aprender no es solo lo que dice, que puede ser más aceptable o puede estar más de acuerdo o no, sino esta mirada sensible sobre la realidad que la deja aparecer porque no la intenta apresar, sino la deja ser con una especie de afecto, ¿no? Eso para mí es muy importante en Christian Boen. Si escuchas a los pájaros, cada día tendrá su propia canción. Sí, es que sería como continuar, ¿no? Esta reflexión, ¿no? Lo que decía esto que no pasa nunca el mismo río por el mismo sitio, ¿no? Que tiene su propia novedad. Con los pájaros pasa lo mismo, pero los pájaros somos nosotros. Cuando uno mira con apertura, con un cierto afecto, no encasilla a la gente, no encasilla la realidad, se deja sorprender por ella. Y cuando uno se sorprende, solo con el asombro, puede, decía uno, solo quien se asombra puede creer bien. Y entonces ve el paso de Dios. El paso de Dios en cada tono de pájaro, en cada trino, en cada movimiento, también en los malos. Porque la vida de... Hay píos de pájaros que están pidiendo un poco de agua, que están pidiendo un poco de afecto, que están esperando a la madre en el nido, que están heridos, ¿no? Solamente esta sensibilidad nos abre a la vida verdadera y a Dios en el paso. Esto que decía Jacob, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. También nos advierte de que a veces nos ahogamos en la superficie de las cosas de la vida, por no respirar la profundidad que habita realmente en ellas. Sí, 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 sí. Hay un texto que a mí me parece excepcional de Isaac de Nínive, uno de los grandes escritores espirituales de la antigüedad, que dice, cuando estés agitado, cuando estés agitado, baja al fondo como en el mar. El mar puede estar agitado en la superficie, pero cuanto más bajes, está más sereno. Y yo creo que esto es fundamental. Es verdad que Isaac de Nínive no sabía que por dentro había corrientes marinas, pero la intuición es esta y creo que cuando estamos agitados no conseguimos parar porque la agitación se hace mayor, porque nos intranquilizamos. Y la razón es porque no nos hemos acostumbrado a la serenidad de la oración. Yo creo que esto es absolutamente necesario ahora. Ir bajando poco a poco para que incluso los sufrimientos, las angustias, encuentren un lugar para poder estar. No para desaparecer, pero para poder estar. Eso para mí significa esta frase. También citas la novela Caballo en el Monte y todo lo que sucede al personaje, cómo la convalecencia le ayuda a reconciliarse con su pasado y lo que son las paradojas, que es la falta de salud donde él mismo sanará su vida. Sí, esto es que lo explica muy bien el texto de este libro, este texto pequeñito, pero es una experiencia muy común en gente a la que la vida le detiene por muchas causas. No en todos, porque hay veces que las crisis, las enfermedades nos destruyen y ya está, no sabemos por qué, ¿no? Pero a algunos se les da el don de encontrar en la limitación la profundidad o la esperanza, de encontrar que no todo está en uno mismo y que no todo lo puede hacer uno mismo. Y entonces descubrir que hay un fondo
que sostiene incluso en la limitación, incluso en la torpeza. Eso cuando estamos activos, cuando tenemos mucha potencia, esto ni nos damos cuenta porque parece que nosotros dominamos el mundo, lo sostenemos con nuestra palabra, con nuestras actividades. Y a veces necesitamos esto, una quiebra para recomponernos en nuestra verdad. Tampoco te olvidas de una de las grandes del siglo XX, de Etty Hillesum, que incluso en los momentos más difíciles de su vida le bastaba con levantar la vista y contemplar el cielo azul. Sí, esto es impresionante, es casi increíble. O sea, ese texto que de Etty Hillesum, uno diría, esto es mentira, esto lo ha escrito uno para decir cosas bonitas, pero no puede ser que en un campo de concentración donde la miseria toca todos los niveles, desde el más físico de la sociedad hasta el moral, hasta que uno pueda elevar la vista y ver el cielo azul y encontrar en el cielo azul un signo de que eh, hay esperanza, hay esperanza. Cuando uno encuentra, dice Etil Esun, dice, quiero salir de aquí para contarlo y alentar en el futuro a la gente. No salió, pero sí que salió con estas frases, porque cuando decimos esto a alguien, no terminamos de creérnoslo, porque nos parece increíble que pueda pasar. Pero cuando lo dice alguien que ha vivido en esa hondura, entonces, en vez de decirnos a nosotros a alguien que está en esa situación o que alguien nos lo diga a nosotros, basta darle ese texto para decir, mira, que te acompañe esta, ¿no? Eso me parece especialmente bonito. En Un corazón pensante de Susana Tamaro se pregunta, ¿qué clase de encuentro es aquel que no nos cambia, que no nos obliga a incorporar la mirada del otro? Claro, a ver, estamos, probablemente siempre haya sido así, pero en estos momentos hay elementos culturales que agravan esto. Y es como si fuéramos círculos en torno a como átomos que están alrededor y nos tocamos en los electrones, pero sin que el núcleo se mueva. Eh, Esto es terrible porque eso significa que ni siquiera nos podemos enriquecer en lo profundo. Podemos coger algunas cosas, pero no enriquecernos en lo profundo. Entonces, el verdadero encuentro requiere que estar dispuesto a, a romperse en algún sentido, ¿no? El otro día comentaba en un texto que escribía que el otro siempre es un inadaptado para nosotros, porque no coincide con nuestro mundo ordenado. Pero cuando entra, pasa lo mismo cuando se casan dos o cuando empiezan a vivir juntos, que de repente parece que se quieren mucho, pero dice, es que haces esto así, y es estorba lo que hace el otro. Y solo integrando eso, uno se hace más grande por dentro. Y esto es lo que dice Susana Tamaro, ¿no? Y me parece especialmente intuitivo. Francisco, tenemos ahora preparada otra intervención sorpresa. Vamos a ver quién te pregunta ahora. Hola Fernando, hola Paco, un placer poder saludaros desde esta ventanita y gracias Fernando por invitarme. Para mí es una suerte poder seguir haciéndole preguntas a Paco desde aquella época donde me daba clase de cristología en la universidad y agradecerte Paco la publicación de este libro, ¿no? Donde para mí se hace especialmente manifiesto tu don de resignificar la vida, de mirarla atravesada por la luz de Dios, tanto en las obras, ¿no? de literatura como en tu propia vivencia. Y mi pregunta iría un poco por esto de resignificar, ¿no? De resignificar los lenguajes. Siento que vivimos en una época pues, donde los lenguajes están muy desactivados, especialmente en nuestra vida de iglesia. Vivimos una distancia cultural grande, especialmente con el mundo joven. Tenemos unos discursos a veces muy centrados en la moral o una devoción con poco fundamento. En este nuevo libro donde nos regalas esa mirada, un poquito como diría el poeta, desde más adentro, desde la espesura, te preguntaría, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, Paco, cuidar esta mirada contemplativa que vuelva a resignificar la vida de nuestra iglesia, que sea relevante para el mundo, especialmente para los que nos dedicamos al mundo joven? ¿Cómo volver a activar las historias bíblicas para que tengan algo que decir al mundo de hoy? Por ahí iría mi pregunta. Muchas gracias y un abrazo a cada uno.
Elena. Eh, voy a empezar respondiéndola utilizando cómo estaba ella en clase. Una de las características de Elena en clase era que es lo que llamaría los malos profesores una preguntona. Continuamente, pues eso no, pues, ¿y por qué eso? ¿Y por qué no sé cuántos? Bueno, solo así se comprende. Solo así se comprende. Cuando no se pregunta la fe, cuando se la da por supuesta, cuando se da por supuesto que tiene un significado, entonces hemos perdido la mayor parte de ella. La mayor parte de los cristianos no sabe que cree cosas, que cree porque uno cree globalmente, y que si le preguntan, no sabría decir, y si tú le dices, ¿crees esto? Y dice, ¿yo eso? Bueno, entonces un primer elemento es preguntar. Preguntar al texto bíblico, preguntar al credo, preguntar a la liturgia. ¿Por qué hago esto? ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿No? Y sobre todo preguntar con esta forma. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir tú, Señor? ¿No? Pero la pregunta que se cree que va a tener una respuesta así directa es una mala pregunta. Las respuestas siempre vienen dando un rodeo y requieren trabajo de pensar, trabajo de leer, trabajo... Esta es una de las dinámicas. Y la segunda, para mí es muy importante, es meternos en mundos no hechos cristianamente. Porque los mundos muy hechos cristianamente ya están conformados y no nos dejan poner en tela de juicio nuestra fe, no como verdadera o falsa, sino como significativa. Entonces, cuando vemos que no funciona, es cuando encontramos a alguien que dice, es que a mí eso no me dice nada, es que eso es increíble, es que eso, pero ¿cómo puedes seguir creyendo eso? ¿No? Entonces, no solo las preguntas, sino, para mí la literatura es como un rodeo para pensar la fe. Y eso es una de las cosas, no siempre, pero de las cosas que he querido hacer en este libro. Exponer o compartir cómo se puede leer mirando con ojos de fe y viendo cómo la misma vida está hablando de lo que creemos o está provocando a lo que creemos para que tengamos una palabra, pero en el lenguaje mismo de la novela. Hay veces que historias, por ejemplo, algunas de las historias de Flannery O'Connor o algunas bueno, hablan de la redención mucho más que todos nuestros conceptos, que ya no dicen la mayor parte de ellos nada, ¿no? Eh, y en este sentido, entrar en historias, entrar en situaciones, me dice, aquí, claro, aquí la fe se hace pequeña. La expresión de la fe no tiene un cuerpo ya todo hecho, todo redondo, ¿no? Sino que son palabras como las parábolas de Jesús, ¿no? O como los dichos de Jesús, que son puntuales, no tiene un sistema, no es un catecismo, ¿no? Eso requiere una intimidad de oración que es importante. O sea, todo lo que decimos sin este fondo no es nada, no es nada. Y después hay otra tercera cosa que yo creo es que tenemos que decirnos nosotros mismos. Si no nos significa a nosotros, es decir, si lo que buscamos es un lenguaje para atraer a la gente a nuestra experiencia de fe que tenemos ahora, sí, que es distinta de ese lenguaje, se acabó. El problema es si tenemos no un lenguaje significativo para la gente, sino si tenemos una fe, una vida significativa para la gente. Solo desde la vida significativa se puede tener un lenguaje significativo. Porque si no es como quien dice, bueno, voy a decir lo mismo pero con un audiovisual, con las diapositivas de cuando yo era joven, o con vídeos, ¿no? Esto no funciona. Agradecemos también a Elena su presencia en el programa y ya la felicitamos por su inminente primer libro.
Sí, Así sí, 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 que sí, le sí. mandamos un beso muy fuerte. Citas también a Kafka, que comentaba en una carta a un amigo: creo que solo debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado de nuestro interior. A ver, esto es lo contrario de lo que yo creo que es una tendencia actual transversal, que es los discursos de autoconsumo. En los discursos de autoconsumo, bueno, en la política da, da asco, da asco los discursos de autoconsumo, en los que no les importa mentir, no les importa dar vueltas porque son aplaudidos. Eh, es necesario que el discurso se quiebre, pero el problema es que esto que pasa en la política pasa en todos los niveles. Por ejemplo, lo que se dice ahora de las redes sociales. Tú clicas a una cosa y como los algoritmos saben que has clicado en esto, te da lo que tú quieres y entonces te encierra. Pero pasa con las propuestas eclesiales de los papas, por ejemplo. Entonces, ¿qué leemos de los papas? ¿O a qué papa queremos? ¿Al que coincide con nosotros? Entonces, algunos cogen de Juan Pablo, de Benedicto o de Francisco lo que coincide con ellos. Yo creo que hay que leer al revés, como dice Kafka. Lo que hay que coger de ellos es lo que no coincide, porque lo que coincide ya lo tenemos. Y por tanto, solamente se abre la vida y se hace más grande cuando se quiebra ese ensimismamiento que nos está haciendo tanto daño, porque además nos enfrenta unos a otros. Y bueno, la política ya digo que da un poco de asco. Pero a mí en la iglesia me produce también, no voy a decir asco, porque es muy fuerte, pero me produce sí, mucho malestar en las redes sociales, que dando vueltas sobre lo mismo. No, hombre, no. Esto es lo que dice Kafka. Si no te expones a- con la confianza de que la verdad está más allá de ti, y que es un camino y que está repartida para que nos enriquezcamos mutuamente, es que Y ante una vida tan acelerada como las vidas actuales, solo la contemplación, solo la vida pausada, suscita preguntas, la pregunta por el ser, por el valor y también por la misión de la vida. sí, y es así, es así. Yo creo que una de las ventajas de la lectura es que te obliga a, a ralentizar la vida. Una película no. Las películas tienen algo similar a la literatura, algo similar. Pero la diferencia es que te lo dan todo de inmediato. En una hora y media ya está. La lectura necesitas ir pausado. Y cuando leemos, notamos que llevamos la velocidad dentro porque quieres ver lo que hay en la siguiente página y pasas a otras páginas más, ¿no? Pero la lectura da esto. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender también para leer la escritura. Em, hay que leer el texto y despacio y ver lo que dice. A veces suelo decir alguna vez que nosotros los curas, cuando vamos a preparar la homilía, ¿no? Cogemos a ver qué evangelio toca hoy. Entonces digamos, el de Zaqueo. Y entonces cerramos y decimos, ya sé la historia de Zaqueo, voy a ver qué digo, qué moraleja saco. Esto es horroroso, esto porque todos siempre decimos lo mismo. Eh, hay que leer el texto, fijarse en las preposiciones, en las subordinadas, en el principio, en el final. Esta lectura es la que es contemplativa. Contemplar un texto es verle primero en la superficie. Decía Paul Bauchamp, un exegeta francés que murió hace tiempo, no mucho, decía, para ser profundo, para alcanzar profundidad, quedarse en la superficie. Dice, ver las cosas como son, pero verlas, ¿no? Pararse en ellas. Y entonces cuando te paras en ellas, las dejas que se abran, ¿no? Y en la contemplación, yo creo que pasa esto, porque lo primero que sucede cuando hacemos silencio
es que de repente sale la verdad de lo que somos. Salen nuestros miedos, salen nuestros agobios, salen nuestras prisas, salen nuestro no creer que está ahí delante de Dios porque dice, bueno, ya lo sabes y nos vamos. Porque, todo esto, entonces la contemplación nos hace, y el silencio nos hace más verdaderos, más nosotros mismos. ¿Mm? Y a eso ayuda la lectura, yo creo. También citas a otro autor joven que me encanta, Jesús Montiel, en Casa de Tinta, que dice que la calidad de vida ha mejorado notablemente, pero morimos peor que nunca. Sí. Claro, y esto es verdad. O sea, hay algunos que dicen que, bueno, nuestra sociedad, bueno, nadie cambiaría nuestra sociedad por otra, porque los niveles de bienestar son inmensos y nos ayudan a vivir, incluso nos podrían ayudar a vivir más profundamente. Pero de facto, el bienestar, como todos los dones de Dios, como todos los dones de Dios, eh, puede volverse puede volverse. Y el bienestar puede absorbernos para quedarnos presos en él. Y entonces no percibir que nuestra vida está formada por el bienestar, por las posibilidades, pero también por las limitaciones. Y entonces cuando no asumimos las limitaciones, entonces siempre morir es una tragedia. Mientras que cuando vamos percibiendo la riqueza y la fragilidad y vamos poniendo la fragilidad como el lugar último de donde Dios puede enriquecernos del todo, donde Dios puede darnos todo lo que nosotros no somos, entonces creo que la vida muere mejor. Quizá los que mejor lo enseñan son los que la gente más sencilla, gente más sencilla. En la novela El diablo de la botella de Robert Louis Stevenson, ahí tú detectas tres temas que se repiten en la literatura: la dificultad para conformarnos con lo que nos ha tocado en la vida, la fuerza de los deseos y la sobreabundancia de amor. Sí, en la vida espiritual está la dificultad para conformarnos. Algunos maestros de espiritualidad dicen, uno de los mayores problemas es el sí condicional. Si estuviera en otro sitio, si tuviera este talento, si tuviera, entonces podría ser un hombre, una mujer, esa es, bueno, un engaño que en esa novela aparece. Eh, y que me parece, decía, los padres del desierto, un padre del desierto decía, ¿qué tengo que hacer para alcanzar una vida espiritual profunda? Dice, no salgas de tu celda. Dice, confórmate con lo que eres, ¿no? Y allí encuentra tus posibilidades, ¿no? Yo creo que esta es uno de los elementos especialmente importantes, además en una cultura que parece que nuestra vida está siempre delante. Entonces tenemos que conseguir eso porque ahí está nuestra vida. Pero llegamos adelante y siempre hay otro delante. Y es que es así. Siempre hay un delante último, pero que tenemos que aprender a coger en el presente, ¿no? El tema del deseo es esto, cómo armonizar el deseo, ¿no? Cómo armonizar el deseo, que en el fondo es encontrar un lugar donde, a ver, coincidamos con nosotros mismos delante de la mirada de otro. Para mí, esta es lo que buscamos todos. El coincidir con nosotros mismos y que eso nos lo diga otro. Ujú. Yo creo que eso es digamos, el espacio del amor, y que en todas las novelas, en las películas, de una manera o de otra, a lo bruto o delicadamente se expresa. Me ha parecido también muy curiosa una de las observaciones que hace a como una novela de Daniel Penna, que habla, entre otras cosas, del derecho a saltarse páginas o a no terminar un libro. Y estás tú de acuerdo con ello, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Eh, bueno, estoy de acuerdo, aunque solo sea para justificarme, porque yo algunas veces lo hago con los libros, ¿no? Hay libros que no me dicen nada, que no me dicen nada, pero sin embargo esos mismos libros a otros sí que les dicen, pero es que no lo tenemos que ser todo. Y por tanto, empeñarse en ser todo
como este libro le ha gustado a este, me tiene que gustar a mí, como este libro le ha dicho mucho a este, tiene que hacerlo conmigo. No, tenemos como una especie de camino que se nos da en el carácter, en nuestra historia, en la que algunas cosas de repente encajan. E incluso hay libros eh, que los leemos o empezamos a leerlo y no nos los dejamos y los volvemos a coger en otro momento y nos sorprende. A mí, por ejemplo, me pasó esto con La leyenda del santo bebedor, que me parece un libro espectacular, magnífico. Eh, la primera vez que lo leí, no lo dejé pues por orgullo de terminarlo. Y es muy pequeñito. Eh, pero la segunda vez que lo leí, es que se me abrió un mundo de posibilidades espirituales, porque es un libro especialmente denso espiritualmente. Y se me abrió un mundo de posibilidades. Entonces, bueno, lo mismo que uno no tiene por qué, dice, pues la pintura, pues no me gusta especialmente. O esta pintura, Velázquez o Miró, ¿no? Pues no me gusta. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Esta sala me la salto. El mundo es muy grande y la riqueza creada por Dios en el mundo es muy grande como para decir, dice, tengo que quedarme aquí. Bueno, ya está. Dices también en el libro que la belleza y la bondad pueden ser pervertidas. Solo cuando se besan muestran realmente su verdadera esencia. Sí, esto que decía antes, todo don de Dios, yo suelo decir esto, una de las diferencias grandes, bueno, la diferencia es total, pero una de las diferencias que se muestra, lo que separa a Dios del diablo, es que el diablo, de lo bueno lo puede hacer malo, y Dios, lo malo, lo puede hacer bueno. Y entonces, la belleza, la belleza puede ensimismarnos hasta tal punto que nos haga bueno, insoportables y no nos deje ver la belleza de lo distinto de los otros. Y la bondad puede hacernos prepotentes, es la bondad paternalista. Y al revés, hay una cierta fealdad que nos llama es la de a mirar más profundo. Esta es la mirada de San Francisco a los leprosos, ¿no? Esta es la mirada de Dios, lo que incluso lo feo lo dignifica y hace que, dice, tiene algo que no es este no es la fealdad, no es la fealdad, ¿no? O incluso el pecado, tomado en manos de Dios, se puede hacer fuente de humildad, de comprensión de los demás, ¿no? Cuando lo acepta. Por eso, para mí, es esta mezcla, ¿no? Lo bueno se puede hacer malo y lo malo, puesto en manos de Dios, se puede actuar. Y esto que comentabas tú, que solo cuando la belleza y la bondad, ¿no? En el fondo es que, bueno, ¿cuál es la belleza de Cristo? La belleza de Cristo es su exuberancia de amor, que es que lo inunda todo y todo lo hace bello. Ha habido algo que me ha parecido bonito también, que dice que hay libros que valen por la dedicatoria que los acompaña. Sí. Eh, bueno, esto lo digo no como una teoría, sino porque yo tengo libros de, de gente concreta, muy especial, ¿no? Eh, que la dedicatoria es como querer, querer compartir la vida. El libro, cuando te lo regala alguien con una dedicatoria, y con una dedicatoria, digamos, íntima, es decir, que no una dedicatoria sin más, ¿no? En el fondo lo que te está diciendo es, quiero compartir esto que me pasó a mí leyendo el libro. Y entonces no te da el libro, lo que te da es su vida. Y cuando tú lo haces, pasa eso. Entonces el libro a lo mejor no es especial para ti. Lo especial es que alguien ha querido compartir la vida contigo. Y eso sí que es especial, ¿no? También indica que hay libros que están escritos para que nos reconozcamos y ante estos libros no podemos salir indemnes. Ujú. Yo hice la tesis doctoral sobre un autor, René Girard, que él era crítico literario, era crítico literario.
Y tiene un libro que analiza cómo se constituye nuestra identidad y lo analiza a partir de novelas del siglo XIX. Se titula Mentira romántica y verdad novelesca. Bueno, entonces me acuerdo que cuando lo leí la primera vez, lo suelo decir un poco cómicamente, ¿no? Iba pasando hojas, iba leyendo, iba diciendo, me pilló. Porque de repente veía reflejado dinamismos de mi propia vida y, y algunos no eran buenos, pero no pasaba nada porque el libro te lo dice siempre con pudor, no te lo echa en cara, lo coges si quieres, te lo dice como susurrando, ¿no? Y entonces puedes estar tranquilo con él porque es como cuando hablas con alguien que te está diciendo las cosas pero no te está mirando, ¿no? De manera acusadora, sino que te lo dice para que tú lo utilices si quieres, ¿no? En ese sentido, eh, los libros son unos buenos compañeros, porque son pacientes, no impositivos, pero dicen las cosas, ¿no? Pues vamos ya con la última pregunta por mi parte. Dice Tamaro que humildad y paciencia son los dos principales valores para poder ejercer el arte de escribir. Y dices tú también que además del arte de escribir, también el arte de vivir. Sí, sí, sí. Uf, además son siempre, al final son siempre un don, son siempre un don. Uno no puede hacerse humilde, no puede hacerse humilde. Puede intentar ser discreto. Y un día el Señor a lo mejor le da la humildad, que es no darse cuenta de que es discreto, ¿no? Eh, y con la paciencia pasa lo mismo. A veces uno eh, puede intentar tragarse la impaciencia. Y a lo mejor un día, pero vamos, no decir cosas, ¿no? Y a veces un día descubre que está escuchando a alguien que se está enrollando y es pesado, pero se da cuenta de que no le está resultando pesado. Y esto no lo ha hecho él. Entonces, creo que estas dos cosas, cuando uno no es humilde, cuando uno no es discreto, agobia a los demás. Por eso nos agobiamos tanto unos a otros, ¿no? Nos hacemos tan cargantes. Eh, y, y cuando uno no es paciente, agobia también a los demás. Y cuando uno es discreto y no es impaciente o intenta tragarse la impaciencia, entonces creamos como un espacio de vida alrededor donde los demás pueden estar, donde pueden venir. Y esto no es que lo experimentemos nosotros porque lo hagamos, es que lo hemos experimentado porque algunos lo han hecho con nosotros, porque algunos no siendo grandes como nosotros los vemos, no nos han anulado, sino que nos han dejado espacio. Y habiendo conseguido cosas, no les importa que vayamos con retraso, siguen alentándonos, ¿no? Por eso yo creo que estas dos cosas son especialmente significativas en la vida, como dice Susana Tamaro, en eso coincido con ella. Pues si te parece, Francisco, vamos a dejar que la última pregunta de este programa la haga Fernando Beltrán Llavador, que creo que es una pregunta muy sencilla, pero muy directa y que nos va a ayudar todavía a ahondar más en esa sensibilidad tuya con la literatura. Y ahora, además de felicitarte, me gustaría hacerte una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué novela, además de las que comentas en tu libro, estás leyendo en este momento y qué resaltarías de ella? Muchas gracias. Muy bien, pues ahora lo que estoy leyendo, tengo encima de la mesa un par de ellas, pero todavía no las he empezado. Y la que estoy terminando no es una novela, es el libro de Jorge Bustos, Casi. Casi es el acrónimo de Centro Asistencial o de Atención San Isidro, que es un centro para gente sin hogar, gente que está en la calle tirada, bueno, para ayudarles en Madrid, uno de los grandes centros. ¿Qué me está haciendo? Pues la experiencia que tuvo con él y es encontrarse con gente tirada en la calle que molesta,
y que lo que quieres es no verla, y tener el mundo ya organizado, bien hecho, en nuestros circuitos de vida cómoda, aunque tengamos problemas. A él le impactó y empezó a investigar y fue al centro y conoció a los que trabajaban allí y a los que eran atendidos, a los que llaman usuarios con un nombre tan feo como dice él, ¿no? Y otros, ¿no? Eh, y, eh, y desde luego sabe ponerlos delante de ti sin acusaciones, pero sin piedad. De tal manera que uno se pregunta, ¿en qué mundo vivo? Hay partes del mundo que no veo, absolutamente nada, que no la veo, no la veo. Y que no sé, no sabría cómo relacionarme con ellas. Y sin embargo forman parte de nuestro mundo y tienen que formar parte de nosotros, de nuestra vida, ¿no? Me parece un libro especialmente bueno, especialmente bueno. Está muy bien escrito, pero está muy bien escrito no solo por la técnica literaria, sino porque consigue adentrarte en ese mundo y mostrártelo como es, en lo mejor y en lo peor, y ponerte a ti como eres en lo mejor y en lo peor delante también. Me parece que este libro eh, puede hacer un servicio muy, muy importante a la sociedad, muy importante. Y es un libro que yo recomendaría a casi todos. Pues Francisco, muchísimas gracias por esta recomendación. Muchas gracias también por este libro, Cosas que leo al leer, un minuto de radio entre literatura y fe, y sobre todo por este rato de calidad de conversación, de poder saborear pues tanta riqueza como hemos entresacado en este texto, primero que fue para la radio y ahora que queda impreso, y que desde luego es una invitación a no quedarnos en la superficie, sino a disfrutar de la vida con hondura. Así que hasta siempre y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación. ¿Te ha gustado esta entrevista con Francisco García? Si es así, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le des a like, que activéis la campanita y que algunas de las cuestiones que han salido en la entrevista pues las comentéis tanto personalmente como también en las redes sociales. Muchas gracias.